Buenas tardes a todos, agradezco mucho estar aquí presentes. Le decía a Lidia Cárdenas y a Dolores, soy un poco inquieto y me gusta estar de pie cuando hablo. Ustedes comprenderán por lo que comentaré en un momento más. Es una disertación breve, voy nada más a dividirla en tres secciones. Primero, no quiero pasar desapercibido agradecer en primer lugar a mi familia, a mi padre, a mi mamá, a mis dos hermanas que están aquí presentes, que me acompañaron desde Monterrey. Muchas gracias. A Casa Coahuila y a su directora Lidia Cárdenas Treviño por recibirme aquí. A Quintanilla Ediciones y su directora Dolores Quintanilla, quien también me ha acompañado en este proceso a lo largo de los años. A la Casa de Subastas Brice y Bustos, a quien tengo la honra de que me acompañen. A los colaboradores del libro que hicieron posible esto, ya que un libro no es una tarea de una sola persona, aunque así se ve en su portada y bastantes implicados. Gracias. Y a todos ustedes que me han regalado parte de su tiempo, de su fin de semana, por acompañarme en esta breve disertación, en verdad lo aprecio. Ya lo mencionaba Lidia Cárdenas, la trayectoria de Quintanilla Ediciones es intachable, por eso para mí es todo un gusto y un privilegio poder estar bajo su sello editorial, algo que definitivamente en la vida no se olvida. Y así como lo comentaba Dolores, la amistad y apoyo que hubo en el proceso editorial, que fue más allá de una simple transacción de negocios, al hacer posible esto que en un inicio no estaba contemplado, esta presentación, y estar acá con ustedes de la mano. Muchas gracias a ustedes y a mi estado natal, Coahuila de Zaragoza. Dicho lo anterior, les comentaba, voy a ser breve, se dividirá esta disertación en tres puntos. Primero les quiero decir cómo se origina este libro, qué contiene, líneas generales, y por último, qué retos y relevancia considero yo que tiene dentro de la numismática, que es la ciencia que se dedica al estudio del dinero de antes, monedas, billetes, entre otros objetos. ¿Cuál es la relevancia que tiene esta investigación? El libro se origina, como la mayoría de las investigaciones que han ido surgiendo desde el año pasado y que seguirán surgiendo en la pandemia que todos nosotros vivimos en el 2020. Un servidor, pues pasado marzo, que fue el encierro, ya había publicado algunos artículos y libros. Surgió esta idea de iniciarlo, y como le digo a varias personas cuando me preguntan, empezó siendo un artículo, pero se fue extendiendo hasta que llegó un punto en que pues ya no sería publicable por ningún boletín o revista especializada, por lo que ya me comentaba con mi familia, pues creo que esta va a ser una nueva idea naciente para hacer un libro, y así fue. Y también surge, recuerdo, me solicitaron en el último trimestre del 2020 dar una conferencia sobre la moneda de cobre, que ahorita para los que no están muy adentrados voy a hacer una explicación general para poder entender la importancia de estos temas que podrían parecer un poco técnicos, sin embargo verán cómo afecta, me atrevo a decir que hasta el circulante que traemos en la bolsa el día de hoy a través de varios cambios monetarios que ha habido a través de los siglos. Me pidieron una conferencia, les decía, ya ahí llamó la atención la diversidad de monedas que existen, lo pueden ver en el libro, en un corto periodo de tiempo, los diseños, tamaños, variedades y distintas casas de moneda que existieron en México, que como saben los que comparten este pasatiempo conmigo, llegó a haber en México hasta 14 casas de moneda en distintas ciudades del país, incluyendo obviamente a la Ciudad de México. Y esto empezó a desarrollar mi interés en investigar tanta multiplicidad de emisiones que hubo en un muy corto periodo de tiempo, recién terminado el periodo independiente, y cómo en cierto año se detuvo todo el país dejó de acuñar monedas de cobre, que aunque podría parecer quizá no relevante a comparación del oro y plata, que hasta el día de hoy se tiene como los metales más importantes, el cobre también jugó un papel muy importante. Ahora, también otra cosa que no quiero pasar desapercibido es por qué estamos aquí. Estoy un servidor en la Ciudad de México, no haberlo hecho en Monterrey o en Saltillo, porque este es un problema que afectó principalmente a la Ciudad de México, ¿no? En provincia o en el interior de la República también hubo situaciones como las descritas en el libro de caos monetario y discordia, pero me atrevo a decir que más de 3/4 partes sucedió aquí en la Ciudad de México. Adicionalmente, comentando el por qué se origina este libro, para terminar este apartado, es importante decir que desde la numismática, la academia, las personas que estamos adentrados en esto, ha habido un gran crecimiento de una década a la fecha, y eso es muy bueno.
Sin embargo, es mi humilde opinión que en lo que se refiere al siglo XIX, en la primera mitad, las investigaciones que ha habido se centran más en otros temas, como puede ser catalogación o estudio de variedades, no tanto la historia. Yo, en la línea de investigación que he venido manejando a lo largo de los años, yo no soy tan adepto a describir la moneda físicamente, entiéndase a decir su tamaño, su variedad, los simbolitos que tiene, el diseño, decirlo en palabras vanas. A mí me gusta explicar por qué se hizo, detrás de eso, todo lo que rodea que tengamos esa moneda en la mano y aplica hasta el día de hoy la situación política, económica, bélica, social, como más adelante les voy a ir mencionando. El libro se guía, pasando a este segundo apartado, sobre la premisa, que quizá para los no adentrados en esto me permitiré explicarles. Se estudian 13 monedas, lo mencionaba Dolores y Lidia Cárdenas, solo 13. Y estas 13 monedas fueron muy importantes porque quiero decirles que, como lo dice el título del libro, son monedas prueba o emisiones experimentales que no circularon. A mí me gusta poner el ejemplo para entenderlo. Imagínense la moneda actual de 10 pesos, que tiene un centro y un arillo, pero que fuera de un solo metal, es decir, que no fuera bimetálica. Eso que no está circulando puede ser una prueba, un prototipo, una emisión experimental que el gobierno hace. Y a nosotros que nos gusta coleccionar monedas, coleccionistas o numismáticos, eso nos atrae bastante y son objetos bastante costosos de colección que, como se podrán acercar acá con los representantes de Brix y Bustos, pueden alcanzar precios bastante elevados, que de hecho es las monedas descritas. Un servidor no las tiene, de hecho está muy complicado tenerlas, pero son objetos que por muchas décadas y siglos nada se había descrito respecto a ellas. Dicho lo anterior, la hipótesis de investigación que aborda el libro son todas estas monedas acuñadas en 1828 a 1838, una propuesta extranjera para mejorar el circulante de cobre. Y quizás ustedes digan, ¿cuál era el problema con la moneda de cobre? Trataré de ser aquí breve para no hacerlo algo técnico o aburrido esto. La moneda de cobre, desde que llegaron los españoles en el siglo XVI, nunca fue aceptada por los mexicanos. Y no me refiero a los indígenas en tiempos del virreinato, sino incluso ya siglo XIX e incluso siglo XX. Le preguntarán a algunos a sus abuelos, a los más mayores, y recordarán que las monedas pequeñas de cobre, yo creo que hasta entrado el siglo XX, fueron a lo que se despreciaba. A diferencia de los metales preciosos en plata, principalmente, y poco en oro, que siempre fueron bien adaptadas. Esto antes, claro, de la aparición del billete o de que fuera exitoso en el final del siglo XIX y principios del siglo XX, pero ese es otro tema. Ahora, en el libro verán la palabra Soho. Soho es una localidad de Reino Unido, es un barrio, hoy en día realmente no muy popular, cercano a la ciudad de Birmingham, en la parte de las Midlands o parte sur del Reino Unido, es decir, pegado a Francia. Y la ciudad de Soho fue muy importante a nivel mundial, no solo en México, porque fueron muy novedosos al crear una casa de moneda que por primera vez en el mundo, en la época que me refiero en la investigación, se les ocurrió prestar sus servicios a distintas casas de moneda en todo el mundo, no limitado a México. Como se comenta en el libro, hicieron monedas para Estados Unidos, para México, para Brasil, para Turquía, para Rusia, para Dinamarca. Estuvieron presentes en todo el mundo. Ya hay coleccionistas de monedas de la Casa de Moneda de Soho en todo el planeta. También por eso le decía que la investigación está en inglés. Uno de sus propósitos es que pueda llegar a personas que no dominen el idioma español o quizá incluso que no estén interesados en la moneda mexicana, pero sin embargo en los productos acuñados en la Casa de Moneda de Soho, que son de gran relevancia en todo el mundo. Ellos se fijaron en los problemas que México enfrentaba en la época que referí, 1828, y le propusieron a estas 14 casas de moneda, todas, en algún momento, que ellos deshicieran las monedas. Había bastantes beneficios en lograr tener monedas acuñadas en otro país. Sin embargo, hubo muchos aspectos que se describen en el libro que impidieron que esto sucediera exitosamente, porque, como mencioné hace un momento, todo lo que menciono en el libro no circuló, fueron prototipos que los coleccionistas apreciamos mucho por lo escaso que son, al ser ejemplares que existen una docena de piezas. Ya se imaginarán lo raro que son. Ahora, se las golpeo. No solo fue el Reino Unido el que le tocó la puerta a México para decirle, oye, te propongo hacer monedas mejor de lo que tienes, que lo que tienes es muy, muy baja calidad, por cierto, y la gente, los mexicanos odian. También los mexicanos
en distintas casas de moneda, como lo fue la Ciudad de México o Guanajuato, por mencionar unos ejemplos, le dijeron a Sojo, sabiendo la calidad con la que acuñaba desde siglos atrás, desde los 1700, oye, hazme a mí monedas, estoy batallando. El circulante nacional era de baja calidad en cuanto a lo que se refiere en cobre. En plata y oro es, como se dice coloquialmente, harina de otro costal. Entonces tenemos, después de haber explicado estas premisas, que México estaba pasando, y eso se dedica una parte del libro, que como mencionaban mis compañeras en sus discursos iniciales, se divide en varios apartados y va en una situación cronológica de la mano. No es mi intención, y espero no estarlo haciendo, ya me lo dirán si hay preguntas, confundirlos con esta presentación. Estoy tratando de explicarlo de la manera más para todo público, sin ser muy técnico. El libro tiene 10 apartados. El prólogo, metiéndome un poco más en la edición, que lo escribió la doctora Alma Parra Campos, de Mina, yo creo que es la persona que a día de hoy más se ha adentrado en el interés de los británicos en la Ciudad de México y en el país. La introducción, primero defino que es una prueba para entender las características de este tipo de monedas que son distintas a las normales. Luego hablo de la Casa de Moneda de Sojo, que como comenté hace un momento tuvo una importancia internacional. Posteriormente abordo la situación de la moneda de cobre en México durante el siglo XIX, que causó múltiples causas, y las fuentes de hemeroteca que se citan en el libro, de periódicos, comentan que por ahí de 1836-37, aquí en la Ciudad de México, era tanto el hartazgo de la gente a la moneda de cobre, que fueron a la Plaza de la Constitución o Zócalo, enfrente del Palacio Nacional, a aventarle las monedas a las ventanas del Palacio Nacional, donde despachaba el presidente y también en ese momento la Cámara de Diputados. Ya ni siquiera les importaba el valor que significaba ese dinero, porque realmente no vale nada, nadie lo aceptaba. Es como si yo en este momento hago pedacitos de papel que dicen 500 pesos y se los reparto a todos ustedes. Saben ustedes que no valen, no soy yo ninguna autoridad, nadie lo aceptaba, a nadie le gustaba. Entonces, esta es la importancia que tuvo la moneda de cobre, que describo por mencionar solo un evento que sucedió aquí, que aventaron las monedas, y cuando el presidente salió a tratar de contener a la muchedumbre, también se las aventaron a él, les aventaron las monedas y pues él ya se tuvo que resguardar de nueva cuenta. Entonces, esto es ejemplo para que podamos entender cómo sucedió todo esto, que pues ya olvidado por las generaciones de hoy en día, pero que sin embargo, como comentaban hace un momento en los discursos previos, ya vamos para 200 años y nadie había comentado estas monedas. Y adelantándome un poco, no crean que un servidor descubrió, como se dice coloquialmente, el hilo negro. Estas monedas estaban clasificadas y catalogadas desde el siglo XIX por otros autores que cito en el libro. Hay una tabla muy interesante a finales, poco más de media docena de autores, desde, permítanme, 1878, en un libro se enlistaban por primera vez. Yo no estoy diciendo nada nuevo, pero es muy distinto catalogar una moneda que describir históricamente una moneda. Si yo quisiera catalogar a un ser humano, describiría su altura, su peso, su color de cabello, su color de piel. Pero si yo quisiera contar el trasfondo de esa persona, contaría dónde nació, quiénes son sus padres, cuál es su trayectoria. Son cuestiones muy distintas y considero que en la numismática mexicana hace falta abordar más allá de la mera catalogación, que también tiene su esfuerzo y no de mérito. Ya habiendo descrito en el libro la situación de la moneda de cobre, pasamos ahora sí a la materia del libro, habiendo dado este bagaje introductorio, que de hecho ocupa la mitad del libro, con bastante bibliografía de antemano, y entro a describir los 3 casos de monedas. Les decía hace un momento que son 13 monedas. Y estas 13 monedas son 3 casos distintos, independientes, más con bastantes similitudes. El primero de ellos en Guanajuato, en 1828, el segundo en la Ciudad de México, en 1836, y el que es personalmente mi preferido, el de 1838, por lo interesante que es. Ahí ya con eso se completarían las 13 monedas. Y estas 13 monedas comparten que tuvo una intervención la Casa de Moneda de Soho. Fueron productos que no se hicieron en México, se hicieron en el Reino Unido. Y como les decía, la importancia de la Casa de Moneda de Soho brindaba bastantes beneficios para los mexicanos, como fue monedas de mayor calidad, monedas menos falsificables, porque la moneda de cobre era lo que más se falsificaba. Los ministros de Hacienda del momento decían que había más moneda falsa que genuina. Con eso les doy una idea. Imagínense ustedes la incertidumbre de tener en su bolsa monedas que no saben si se las van a rechazar. No sé si alguno de ustedes con algún billete que va al banco o que le dicen, no, tu billete es falso.
y no te lo van a devolver, se va a un análisis o dictaminación en un banco. No estoy muy adentrado en el tema, pero en el fondo de esto se quedaron sin su dinero. Imagínense para la época poder quedarse sin 3/4 partes de su dinero. Los tendrían muy enojados, ya van entendiendo por qué odiaban la moneda de cobre. Y la moneda de Soho daba moneda mejor calidad, que era muy difícil de falsificar, por eso los beneficios. Asimismo, a pesar de la larga distancia, había costos más baratos de fabricación, cosa que incluso superaba a lo hecho a escasos kilómetros de aquí. Por último, en este apartado de que contiene el libro, hay que mencionar los británicos. Como hay un apartado específico para el libro. Los británicos fueron los primeros que se interesaron extranjeros en invertir en México. Recordemos que dado el periodo de la independencia no nos llevábamos muy bien con los españoles, tanto así que se expulsaron a la mayor parte de ellos en la década de los 20 del siglo XIX. Y los primeros que se interesaron en invertir en el México antes de los americanos, que aún era una nación bastante incipiente para la época que abordo en el libro, fueron los británicos. Ellos fueron los que vieron, también basados en los dichos que México era una fuente inagotable de recursos, por lo mucho que los españoles produjeron apenas décadas atrás, dijeron, hay que invertir en México, tiene muchas minas. Ellos iban más que nada por el oro y la plata, pero también atacaron el problema del cobre porque en Reino Unido era un tema superado. En Reino Unido también batallaron con el cobre, tenían los mismos problemas que nosotros tuvimos y se les hizo falta replicar la fórmula en México. Sin embargo, los ingleses y los mexicanos no tenemos la misma manera de comportarnos y por eso pues falló el proyecto. Entonces este libro, continuando con el índice, aborda estos tres tipos de monedas. Me voy a detener brevemente en las últimas, que son las que más me intrigan y en las más quisiera hacer hincapié porque son de las que menos se ha documentado en la historiografía. Tenemos una de 1828, solo es una, viene ilustrada en el libro. Una de 1836. Y el tercer grupo son 11, todas de 1838, vienen ilustradas en el libro. Comparten un lado una cabeza femenina de alegoría de la libertad y el otro lado, el reverso, es distinto. Pero lo interesante, lo que yo le digo a los coleccionistas que debe llamar la atención, es que es el único proyecto en toda la historia monetaria de México que todas las casas monedas que estaban funcionando en ese momento, los ingleses llegaron, te produzco todas tus casas de moneda. Eso nadie lo logró, ningún mexicano, presidente, ministro, hacienda, director de casa de moneda. Es decir, los ingleses llegaron con la propuesta, te tengo monedas para Guanajuato, Culiacán, Chihuahua, Guadalajara, Durango, San Luis Potosí y Ciudad de México. Quizás se me escapó un par, disculparán, son 11. En algunas hay más de una, la Ciudad de México tiene 3 y Chihuahua tiene 2, el resto solo es una. Estas monedas prueba que existen en cobre y en plata, este último metal de presentación, no es que vayan a ser de plata. Fue un proyecto bastante ambicioso, y aquí es cuando se juntan, como mencionaba en su discurso inicial, al final de Lidia Cárdenas, se juntan varios aspectos, que es muy importante, y aquí nos da a entender cómo la historia se junta con la numismática. Hubo bastantes factores implicados que permitieron que los ingleses tuvieran la oportunidad de proponer un cono monetario masivo nunca antes visto a los mexicanos. Y aquí se junta quizá ya con las cuestiones políticas y legales. Seré breve para no ser tedioso. México hoy en día es un país federalista, tenemos una división de poderes, cuestiones que vimos en la educación básica. Sin embargo, en la época que referimos, que fue muy convulsa, con personajes como Anastasio Bustamante o Antonio López de Santana, México se le ocurrió, por todo lo que estaba pasando, pasar al centralismo. Es decir, todo el país se manejaría en la Ciudad de México. Los estados serían departamentos, tendrían muy poca autonomía y todo se decidiría desde aquí, a diferencia del federalismo. Entonces los ingleses vieron ahí la oportunidad, ya que en 1838 era más fácil, en vez de abordar a 13 gobiernos o 13 casas de moneda, ahora solo sería uno. No es lo mismo para ustedes persuadir a 13 personas que a una sola. Entonces aquí fue la gran oportunidad porque ahora el gobierno controlaría, el gobierno central de la Ciudad de México controlaría el cúmulo de casas de moneda en lo que se refiere a cobre, oro y plata, no existía cierta autonomía. En lo que se refiere a cobre, el gobierno federal tendría la última palabra. Eso es muy importante, por eso se les ocurrió presentar, a manera de hipótesis, como menciona un servidor en el libro, estas 11 monedas, que finalmente no prosperaron, porque como menciona en la conclusión, hubo varios aspectos, ahorita me referiría a ellos,
que no hicieron posible que esto sucediera, porque como saben, era una época muy compleja y el centralismo duró muy pocos años para retornar al federalismo, más ese ya es otro tema. Traigo aquí, no quisiera pasar, lo estaba olvidando, una disculpa, hay dos citas, el único contenido que leeré a pie de texto para no hacer tediosa esta presentación, que demuestran la importancia de las monedas aquí abordadas. Y fueron dos citas que vienen en el libro citadas, que me llamaron mucho la atención porque nunca antes México empezó a acuñar moneda en 1536, primera casa de moneda del continente americano, más de 250 años antes que los Estados Unidos. Y se creía, pues, se tiene hasta la fecha la Casa de Moneda de México, la institución más antigua gubernamental e incluso como empresa por arriba del sector privado. Y para pues, los años 1800 se llevaban más de 300 años en funciones. Pero la situación del cobre y los temas que he referido en estos minutos en este libro fueron tan relevantes para marcar un parteaguas, un antes y un después, que en 1830, hago lectura, el ministro de Hacienda Rafael Mangino indicó que ante la falta de organización y modernización de la Casa de Moneda ante su carencia de materiales, su clausura era una alternativa. Es decir, nunca nadie, hasta el día de hoy, a excepción del ministro Mangino, por el caos y desorden que había en la Ciudad de México, planteó al presidente de la República cerrar la Casa de Moneda de la Ciudad de México por el desorden que había. Eso considero yo que es muy importante. Obviamente no sucedió y hasta el día de hoy sigue funcionando. Entonces, esto habla, y esto no sucedió en ningún otro momento del virreinato ni del México independiente. Segunda cita y última. Poco tiempo después, en 1833, el director de la Casa de Moneda, José María Apacechea, propuso que la Casa de Moneda solo acuñara cobre, ya que la plata y oro era mínima. El imperio de la República le estaba ganando. Y eso es cierto. Las monedas de la Ciudad de México, de oro y plata, en la primera mitad del siglo XIX fueron insignificantes ante lo que logró Guanajuato, Zacatecas u otras casas de moneda, para no ser tan técnico. Entonces, estas dos citas son de gran relevancia, porque hablan cómo el cobre fue como una plaga que fue invadiendo, que odió a la población, que los políticos no supieron controlar, que había más falsificaciones, que nadie creía en la moneda nacional, y tuvieron que venir los ingleses a tratar de solucionarlo. En cobre no tuvieron éxito, pero sí en plata y oro. Más ese ya es otro tema que con mucho gusto ya en otro momento debatiré y dialogaré con todos ustedes si así lo desean. Entonces, concluyendo, les dije que esta charla se dividía en tres. Les he comentado cómo se originó este libro, qué contiene en líneas generales y para terminar qué retos y relevancia tiene, creo yo, en la numismática y cómo puede ser un parteaguas para futuras investigaciones en un área que considero merece mayor dinamismo. Los motivos por los que estas monedas no se presentaron, y haré cita del libro a manera de conclusión, para que ya les he contado el principio y el desenlace, les quiero contar el porqué, para no dejarlos interesados, aunque para mayor detalle, obviamente dejo el libro a su disposición, aquí hay varios ejemplares. Hubo varios aspectos. ¿Por qué no triunfaron estas monedas? Y a pesar de los buenos deseos de los ingleses y de los empresarios mexicanos, aspectos bélicos. Teníamos a Francia encima de nosotros. Recordemos los conflictos que hubo con la denominada Guerra de los Pasteles. Aspectos económicos. Ya les he dicho lo caótico que era la situación del cobre, cómo se aventaba y nadie la quería. Aspectos políticos. Estamos en un periodo en que el presidente cambiaba cada 4 o 6 meses de centralismo, federalismo, de liberales a conservadores. Menos de 10 años después perdimos gran parte del territorio, a la época que refiere el libro. Aspectos sociales. El gobierno se basa en la credibilidad. Si la gente no cree en el gobierno y en su moneda, ¿cómo se va a tener éxito? Aspectos técnicos. Les acabo de decir que planeaban cerrar la Casa de Moneda de la Ciudad de México porque no estaba funcionando. Esos aspectos técnicos en cuestión de maquinaria no hacían posible que se pudiera pensar en una moneda extranjera cuando no se estaba solucionando la doméstica. Aspectos de negocios. Se hacía un gran dinero con la moneda de cobre, es la verdad, era un negocio. Era una moneda fiduciaria, es decir, como las que son hoy en día. Una moneda de 10 pesos que traen en la bolsa no le cuesta al gobierno 10 pesos hacerla, vale 3, 4 pesos. La moneda de cobre era igual, no que la moneda de plata y oro estaba muy pegada a su valor intrínseco del facial. No se podía prestar a hacer mucho negocio. La moneda de cobre era un gran negocio que, como se menciona en el libro, se creyó que solucionaría problemas, pero pues como se diría coloquialmente, el gobierno se engolosinó y empezó a acuñar más, y creo que todos sabemos a estas alturas que si se acuña o se imprime mucho dinero se tiene la inflación, cuestión que está desde el siglo XIX, no es algo reciente.
Los aspectos legales. Obviamente el gobierno buscó prohibir que se acuñara cobre. Les decía al principio de la disertación, a mí lo que me llamó la atención es que de tener una danza de monedas distintas, de repente se detuvo. Finalmente el gobierno decidió suspender toda la moneda de cobre. 5 años después regresaría bajo una situación muy diversa. Y esos son los aspectos. El libro, para estar concluyendo la relevancia que tiene, enlista más de media docena de autores que ya han catalogado estas monedas. Y esto considero que es útil porque le da, yo a diferencia de investigaciones previas no estoy catalogando o aportando monedas no descubiertas, no lo estoy haciendo, pero sí te estoy diciendo quiénes fueron los antecesores que abordaron estas monedas para llevar una línea de continuidad y no romperla, incluyendo un servidor, desde 1878, que el primer coleccionista se le ocurrió imprimir en papel que existían estas monedas, hasta el más reciente en los años 90 del siglo XX. Esta es una tabla bastante dinámica que permite seguir el paso a estas monedas. Segundo, hay una bibliografía de más de medio centenar de autores, contenido documental o de archivo y de hemeroteca, que fusiona conocimientos de campos no antes explorados en historia y en numismática. Esto también puede dar pie, confío yo, y lo he hecho adrede, a futuras investigaciones por parte de otros interesados, ya que como todo en la numismática, y quizá me atrevería a decir, como en otras ciencias, esto no es un punto final. Hay bastantes situaciones en el libro que se dejan abiertas, que son hipótesis. Yo no tengo la palabra final y en varias situaciones no encontré el documento que avalara lo que yo les estoy diciendo. Sin embargo, quizá de manera no muy oportuna, pues es de eso a nada. Considero que esta obra es perfectible y confío en que en los próximos años pueda haber personas que la debatan, la critican y la enriquezcan. Y por último, les decía, pues sí, ya lo he mencionado, que pues sí es cierto, aún se carece de investigación, este no es un punto final. Y pues no me queda nada más que agradecer a todos ustedes su tiempo y quedo a la orden para cualquier pregunta. Gracias.